Amadísimo Yahvé de los ejércitos, a ti sea la gloria y la honra. Sé tú, Señor, obrando en nosotros y danos la fortaleza espiritual y física, Señor, para todo lo que va a venir, especialmente en el estudio, Señor, que realmente Señor, lo tomamos en cuenta, Padre, y podamos ser de bendición a otras personas que no te conocen, aparte de nosotros y nuestra familia. Gracias por este tiempo, por el hermano Carlos, por tu casa, por el pastor Luis Ángel, Mónica, hermana Anaís y los hermanos que están colgados en internet. Bendícenos, Señor, guárdanos y ayúdanos, Señor, en todo lo que tengan que ver con tu palabra. Una vez más, por tu nombre, en Yeshua, gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy día vamos a empezar una secuencia de 7 mensajes que constituyen espejos del alma. Cada uno se va a ver ante ese espejo. Y vamos a empezar con un mensaje a la congregación de Éfeso, o la Keilah de Éfeso. Para ello, vamos a ubicarnos, para empezar, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, en los versos 1 al 7. Capítulo 2, del 1 al 7, ¿no? Así es. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Fuerte. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mira, cada carta, primero hay una descripción, luego viene un reconocimiento de lo que estamos haciendo de acuerdo con la voluntad del Padre. Hay un reconocimiento de parte de Él. Y luego viene lo que hay que ajustar. Cada carta que vamos a estudiar tiene esas características. La descripción, el diagnóstico de lo que está mal, el diagnóstico de lo que está bien, y termina con lo que hay que ajustar. Entonces, por eso que ha leído la descripción, nuevamente con ello en mente, nuevamente a la descripción. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Descripción. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Reconocimiento. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay mucha gente que dice ser una cosa y no lo es, ¿no? Los has hallado mentirosos, dice. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí viene lo que hay que ajustar. Entonces, característica, representación, reconocimiento, y acá viene el ajuste. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar. Vendré pronto a ti, singular, personal. Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjate la contundencia de ese mensaje, todo lo que es el dominio sobre las gentes. Desde la estructura piramidal, en la punta está el que gobierna y las gentes lo sostienen. Dice que eso es aborrecible. Lo aborrece él y lo aborrece Yeshua también. A ver. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias. Ahora, vamos a ver dónde se encontraba Éfeso. Se encuentra en la costa occidental de lo que actualmente es Turquía. En ese entonces, capital de una provincia romana que hoy se encuentra en ruinas. Entonces, como hemos estado señalando, esta carta empieza con una descripción de quién es el Mesías, de Yeshua. Y cada carta va a tener unas pequeñas y unas breves descripciones
que van a anteceder a cada una de las cartas en su mensaje. Y nos dice que tiene pleno conocimiento de todo lo que hacemos. Ello implica intenciones, motivaciones, deseos, en todo lo que es también de nuestro hogar. Y señala un problema en medio de todo esto. El problema es específico. De todo lo que está pasando en tu vida, acá está el problema. Que has dejado tu primer amor. Este es lo que está detonando. Este es el diagnóstico. Tienes esto. Vamos a ver en detalle lo que implica aquello, de lo que significa esta pérdida y este abandono del dejar el primer amor. ¿Ustedes qué cosa entienden por primer amor? En términos espirituales, evidentemente. El amor al Señor. Así es. La primera fase es que el entusiasmo, la palabra, la oración, ¿sí? O sea, creo que es varias cosas que involucran, ¿no? Uh-huh. El primer encuentro, ¿no? Así es. Mucho con él. Y que generalmente cuando hay ese primer encuentro, cuando viene así con nosotros, ¿no? El Padre contesta rápidamente, específicamente, lo hace de una manera muy descriptiva, para animarnos a continuar. Sobre particular, vamos a Hechos, capítulo 18, en los versos 19 al 21. A ver, en tu pequeño... Hechos 18, en los versos 19 al 21. Mientras está buscando acá en la Vulgata Latina. ¿Qué número? 18, 19 al 21. Si tú lo tienes, hermana, o tú. 18. A ver, Ya. a ver, léelo con fuerza. Sí. 19. Arribó a Éfeso y dejó allí a sus compañeros. Uh-huh. Y entrando, él en la sinagoga disputaba con los judíos. Ya. Y aunque estos le rogaron que se detuviese más tiempo en su compañía, no condescendió. ¿Perdón? No condescendió, por acá. Así Ya. dice acá. No, del 19 al 21. Falta 21. Sino que despidiéndose de ellos y diciéndoles, otra vez volveré a veros, si Dios quiere, partió de Éfeso. Partió de Éfeso, está haciendo esa referencia a Éfeso. Hacia menor, ¿no? Y Hechos 20, 16. ¿Sí te Pero el antes, 21? a ¿El ver, 21 terminó? déjame, yo voy a leer acá, a ver. Lo que pasa es que está en... Dice, y Pablo, habiéndose aún detenido allí mucho tiempo, se despidió de los hermanos y se embarcó para la Siria en compañía de Priscila y de Aquila, habiéndose hecho cortar antes el cabello en Cencre. Esto es muy puntual, hermano, para mí. A causa de haber concluido ya el voto que había hecho. Arribó a Éfeso y dejó allí a sus compañeros, y entrando él en la sinagoga, disputaba con los judíos. Y aunque estos le rogaron que se detuviese más tiempo en su compañía, no condescendió, sino que despidiéndose de ellos y diciéndoles otra vez, volveré a veros, si Dios quiere, partió de Éfeso. Ahí se hace mención a Éfeso. Ahora, ¿por qué estaba tan apurado Pablo? Fíjense lo que dice Hechos capítulo 20 en el verso 16. Hechos. Amén. A ver. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces estaba apurado Pablo para celebrar con todos los creyentes la fiesta de Pentecostés, que se seguía celebrando post-Mesías, Sí. como podemos ver. Permiso, pastor. Y en otra versión de Hechos también lo dice, ahí donde usted leyó, el 18 al 21. A ver qué dice. En esta versión dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. La fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahí está, ¿no? Esas son las peripecias, los viajes de Pablo y cómo se celebraba juntamente con los creyentes las fiestas de Yahweh. Y estaba apurado por llegar.
En ese tiempo, ¿por qué había este apuro? Porque los barcos insumían mucho tiempo y había que ser muy previsores, tantas situaciones que podían darse en el mar. Y como apóstol a los gentiles seguía celebrando las fiestas de Yahweh. Ahora veamos Hechos 19. Leemos el verso 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Saúl completaba sus viajes por las regiones del interior y luego vino a Éfeso, donde se encontró con algunos talmidim. O discípulos. Talmidim, ¿no? Es discípulo. Verso 8. Ese es del mismo capítulo. ¿Arameo o hebreo? Hebreo. Saúl fue a la sinagoga y por 3 meses habló con audacia, teniendo diálogos y tratando de persuadir a la gente acerca del reino de Yahweh. ¿Y 10? Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra de Yahweh. 11 y 12 finalmente. Yahweh hizo milagros extraordinarios por medio de Saúl. Por ejemplo, pañuelos y delantales que habían sido tocados por él eran traídos a la gente enferma, se recuperaban de lo que los aquejaba y los ruajim malignos los dejaban. ¿Ruajim? ¿Qué es ruajim? ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes? Disculpa, ¿cuál estás leyendo? Hechos, ¿dónde comenzaron a leer? Hechos 19. 1, 8, 9, 10, 11 y 12. Y había gente que se rehusaba a creer, porque se rehusaban a creer y maldecían el camino. Acá tiene espíritus malignos. Espíritus malignos. Creo que se refiere que pasar sí. en medio mundo. Y fíjese también Hechos 19, 24. ¿Cuál era el sentido de esas pláticas? Hechos 19, 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Ya. ¿Y tú cómo lo tienes? ¿Ahí? ¿Hecho cuánto? Hechos 19, 24. ¿Tú cómo está ahí? El caso fue, 24. 24 acá. El caso fue que es cierto, Demetrio platero, de oficio, fabricando de plata templito de Diana. Daba un poco que gana a los demás. Había cierta resistencia a lo que es, fuerte resistencia acerca de lo que es el camino. Porque había situaciones religiosas, idolátricas. Y la exposición de Pablo, esas discusiones que tenía, les traía abajo el negocio, que implicaba la idolatría de esas imágenes, como del templo de Diana. Y entonces, para que la gente no se esté convirtiendo hacia el camino, es que venían a discusión con Pablo. Porque, ¿quién es el camino? Yeshua. El problema en Éfeso estaba enfocado en la persona de Yeshua, quien representa nuestro primer y absoluto, por tanto, amor. De ahí esa celebración en Pentecostés, en la fiesta, todo está enfocado. El mensaje de Pablo, y era continuo ahí en esas discusiones que tenía, era mostrar a Yeshua resucitado. Y dicho mensaje fue oído por los griegos, que son los gentiles, y judíos en Éfeso, como hemos leído, por espacio de 2 años, escuchando ello. Bien, Pablo se detuvo, estuvo en Éfeso hablando en todo ese tiempo. Ahora, acerca de esto, hay una narración que podemos ver en Hechos 19, 13 al 20. Hechos 19, en los versos 13 al 20. 13 al 20. Así es. Amén. A ver. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo... Había exorcistas ambulantes, es decir, gente que se dedicaba a hacer exorcismo a cambio de dinero. Eran ambulantes haciendo exorcismo y querían copiar fórmulas. Diciendo... Como medio de ganancia. Os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo.
Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Entonces no es cuestión solamente de decir las palabras, claro, sino que te conozcan. Es decir, yo sé quién es Pablo, es un siervo. Yo sé quién es Yeshua, pero tú quién eres. Me estás lanzando palabras y no tienes autoridad para emplearlas. ¿A quién crees que vas a ¿Quién le usar? dijo? ¿Los mismos judíos? No, los mismos que estaban demonios. poseídos, los Los demonios. Los demonios le dijo, Le dijeron, ¿Tú quién eres? No. los hijos de Seba. Claro. ¿Tú quién eres? Porque yo conozco a Pablo, sé que él es un hombre rendido a la voluntad del Shaddai, pero ¿tú quién eres? Me lanzas palabras de un reino en el cual tú no caminas en ese reino. Lo estás haciendo como forma de negocio, para impactar a la gente y conseguir más público. Sí, hermana, sí. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera... Pudo más que ellos. ¿Ah? Muchas veces la gente que dice, bueno, que viven una vida no santa, no deben entrar a exorcizar. No. Porque pueden, hay gente que ha terminado en el hospital, pero se han mandado a rodar, los demonios que tienen más fuerza. En ecuaciones seguidas por la piedad del Todopoderoso, Él interviene e impide que eso sea. Vemos en la Ouija, por ejemplo, cuando están platicando a Ouija, se sale y toman. No se detiene si son jóvenes, no puede tomar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, hermana. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y heridos, ¿ves lo que estamos hablando? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Magnificado. El nombre del Señor Jesús. Correcto. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Conversión. Primer amor. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, que prevalecía poderosamente, es decir, vencía el mal, la palabra del Señor. Sí. Y aquí dice, muy interesante, dice, poseído de un pésimo demonio. De un pésimo demonio. La frase más original. Los que habitaban en Éfeso eran judíos y griegos, ¿no? Estaban los de la diosa Diana, por ejemplo, y fueron testigos de todos estos acontecimientos. Tuvieron un santo temor y glorificaban el nombre de Yeshua. Muchos empezaron a ser creyentes, confesaban lo que antes habían hecho. Era una explosión de conversiones. Por eso que el mensaje a la Keilah, congregación de Éfeso, habla del primer amor, porque estamos viendo que quemaban sus libros de maldad. Fue precisamente en Éfeso a quien Pablo comunica que ahora los extranjeros o gentiles son ciudadanos plenos de Israel. Como podemos ver y leer en Efesios 2, 11, 12. Hablando de primer amor también con respecto a los gentiles. Efesios 2, 11 y 12. Ahí está. Acá está el hermano con el 11 y 12, ¿no? Sí, con el saumerio. Efesios 2. 11 y 12. A ver, 11 y 12. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes, gentiles de A ver, ¿a quién le está hablando primeramente? A los judíos que estaban No está hablando de los judíos. ¿Quién está hablando? Efesios 2. Estamos hablando de los griegos y... No, pero acá, en esto, ustedes gentiles. Claro. ¿Quién está hablando? Claro. Está hablando de los gentiles. Acuérdense del estado en que se encontraban antes. Estábamos, hermana, en Efesios 2, 11 y 12. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, recuerden del estado en que estábamos antes. Ustedes, gentiles de nacimiento. Entonces, antes eran gentiles. E incluso gentiles de nacimiento. O
sea, extranjeros puros. ¿Y qué cosa les dice a ellos? Llamados los incircuncisos. Llamados incircuncisos, ¿no? Es otra forma peyorativa de hablar. Porque ahora nosotros estamos inmersos en el nombre de Jesús de Nazaret. Siempre ha habido circuncisión del corazón, pero ya no hace falta la circuncisión física porque estamos inmersos en el nombre de Jesús. Ya. Por aquellos, llamados los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. Así es. En aquel tiempo no tenían Mesías. Entonces, en aquel tiempo, esos gentiles no tenían al Mesías. Estaban apartados de la vida nacional de Israel. ¿Estaban apartados de dónde? De la vida nacional de Israel. Estaban apartados de Israel. ¿No? Ya, entonces ahí podemos escribir, estaban apartados de Israel. ¿Qué más? Extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Entonces vamos a anotar, apartados de Israel. Extranjeros en relación a los pactos. Y estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Y en este mundo sin esperanza y sin Dios, sin Elohim. ¿Qué más? 12. Es el 12. 11 y 12. Sí. Entonces, acá vemos nosotros que esa era su condición antes. Ahora están ya... ¿Y qué? Letra el 13. El 13. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido... ¿Estaban lejos de dónde? Lejos estaban sin Israel. Sin Mesías. Sin Mesías. Sin participar como pueblo de Israel. Estaban lejos de los pactos, ¿no? Sin esperanza. Estaban lejos de la esperanza. Ustedes que estaban lejos de estas cosas, ¿ahora qué pasa? Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías. ¿A dónde han sido acercados si estaban antes lejos? Acercados a Israel, acercados al conocimiento de Elohim y acercados a sus promesas. ¿Qué más? ¿Algo más? Es el 13. ¿Ya? Y termina 14, a ver. 14, porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la Mejitzah que nos dividía. La división. Entonces, estaban los gentiles sin Cristo, sin el Mesías, no pertenecientes a Israel, sin pacto de las promesas, sin esperanza, sin Dios. Esa es la condición. Por ello, es violatorio al sentir de las Santas Escrituras el intentar afirmar que hay o puede haber aún congregación de gentiles y una congregación de Israel, porque si eso existiese, entonces seguirían distanciados. Ya no hay gentiles, sino que se han unido a lo que es la nación o el pueblo de Israel, porque Israel no es una religión, es un pueblo, y es un nombre que ha llegado desde el cielo. No confundir israelí con israelita, ¿no? Israelí puede ser un ateo que ha nacido en la tierra de Israel, ciudadano, pero israelita es aquel que está vinculado con las promesas, ¿no? Tú lo tienes de forma distinta, ¿no? No, estás tú en otro mundo. Ya, okay. Entonces, muchísimo menos, entonces será algo diferente. No hay dos pueblos, no hay dos novias, hay una sola novia, un solo olivo. No nos proclamemos en atención a ello, como hemos leído la palabra en Efesios 2, 11 y 12, la insistencia de querer ser gentiles, porque gentil significa sin el Mesías, no perteneciente a Israel, sin pacto, sin promesas, sin esperanza y sin Dios. Porque Gojim en hebreo significa gentil y tiene que ver con extranjeros o manada de animales también. Por eso que le mostró a Pedro una visión con animales. Mire esos Gojim, mire ese ganado. Gojim. ¿No? A ver. 2, 11 y 12, ¿no? Sí, más claro, 13 también. Así pues, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles de origen y llamados incircuncisos por los que se llaman... ¿Erais qué cosa era? Erais gentiles. Entonces, ¿es correcto que uno se siga proclamando gentil? No. No. Pero está hablando de los gentiles, ¿no? Erais gentiles.
y llamados incircuncisos, dice acá, ¿no? Ya. Por lo que se llaman circuncidados a causa de la circuncisión hecha en su carne Ajá. por mano de hombre. Ya. Ujú. La 12 dice, acordad, digo, que vosotros no teníais entonces parte alguna en Jesucristo. Sí. Estabais enteramente separados de la sociedad de Israel. Ujú. Interesante. No era parte de la comunidad del pueblo elegido. Extranjeros, por lo tocante a las alianzas, sin esperanza de la promesa o bienes prometidos y sin Dios en este mundo. Ujú. Mas ahora que creéis en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados de Dios y de sus promesas, os habéis puesto cerca por la sangre de Jesucristo. Cerca a todo lo anterior. Ahora, Mesías, Israel, pacto, promesa, con esperanza y con Elohim o con Dios. Ahora sí están ahí. Entonces ahora somos parte de nosotros, de Israel, y yo decía el sentido natural de nuestras oraciones. Y leer la Escritura desde ojos hebreos. Entonces, ¿en qué sentido? De entender la savia milenaria legada a nosotros como pueblo. Porque si nosotros, que este es un libro de cultura hebrea, queremos interpretarlo en función, a partir de donde nacimos hacia adelante, las interpretaciones pueden ser a gusto del cliente. Pero tenemos que volcarnos y buscar las raíces del mensaje milenario para poderlo entender con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Rúa. Es en ese sentido que les dice a los Efesios, en Efesios 5:8. No olvidando lo que acabo de leer. Vayamos a lo que nos dice Efesios 5:8. Entonces, tenemos que entender, recibir las promesas de bendición que nos han sido concedidas ahora como pertenecientes a Israel. ¿Cómo es, no? Pero en otro, porque en otro tiempo Porque erais tinieblas. En otro tiempo, ustedes gentiles eran tinieblas. Tinieblas. Otra razón más para no llamarse gentiles. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, eran personas o seres carentes de luz. Esa era su condición. Y fíjese, ahora que su condición es de ser olivo, parte del olivo, se aplica lo que está en Efesios 5:11. Efesios 5:11. Entonces, ¿es correcto decir, no, eso es para judíos y esto es para gentiles? No. No. Porque ¿Por un qué solo no? pueblo. A un solo pueblo, una sola instrucción. Ya no hay esa competencia. Porque antes eran gentiles, están en tinieblas, ahora están conectados. Efesios 5:11, ¿qué dice? Sí. 5:11. No queráis pues ser cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderlas. Entonces ya no participen en obras de las tinieblas, antes, ahora reprenderlas. Le señala que ningún fruto, nada sacarán participando de las tinieblas. Es a Yeshua a quien nos hemos rendido y estamos ahora a la luz, en la luz de la vida. No estamos rendidos a ninguna organización, a ningún hombre, sino a Yeshua. Se ha podido ver en este tiempo que muchos que ingresaron a las sendas antiguas, bien enfocados en el Mesías, paulatinamente se han adentrado, por ejemplo, a judaísmo recalcitrante, radical, hasta el punto de perder la persona de Yeshua, considerando en los casos más extremos o graves dicha desviación, lo consideran solo como un hijo natural de Joseph y de Miriam, y a pesar que se llaman a sí mismos como mesiánicos, están cayendo en eso. Ello es dejar en su manera más estentoria o grave el primer amor. Habiendo conocido al Mesías, mejor ni se hubieran entrado en el conocimiento hebreo, porque se han alejado del Mesías y se llaman mesiánicos. Y como no pueden entender que Yeshua vino no por una relación natural de un hombre y una mujer, entonces lo quieren hacer pasar por donde ellos entienden para poder su palabra, la palabra que es el todo, hacerlo que puede entrar en su mente, que es la parte. Y nunca el todo es menor que la parte. Entonces, tenemos que entenderlo espiritualmente. Pero también podemos preguntar cómo hizo Adán. Claro. Ni a padre ni madre.
Es en virtud de todo ello que Jesús señala lo siguiente en Apocalipsis 2:5. Estamos definiendo que el primer amor es nuestro maestro. ¿Qué dice Apocalipsis 2:5? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Estamos haciendo un examen. A ver, hermano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si no, tú te empecinas, tú te quieres seguir participando en obras de tinieblas, consentidas, o tú quieres seguir en ese pensamiento, tú tienes que hacer un examen de tu vida y recordar dónde te has caído, de dónde te has descarrilado. ¿Qué es cierto? Sí, hay una parte que hermana terminó de leer, cuando dice candelero de su sitio, dice si no hicieres penitencia. Y eso muchas veces se observa de manera al revés, ¿no? En vez de considerar que es él quien te reprende y tú no haces nada, en ese sentido, pero sí tienes una conciencia de pecado. Sí, por eso tenemos que recordar cada uno de los presentes de dónde hemos caído. ¿De dónde de mi fidelidad? He caído de mi vinculación con las Escrituras. He caído en un desapego o me he convertido en un antisemita frente a su pueblo. Entonces, ¿de dónde he caído? ¿Dónde estoy? Es un análisis en lo particular. He caído por tratar de hacer negocios con el nombre de Yeshua para liberar endemoniados. ¿De dónde has caído? Eso es lo que tenemos acá que contestar. Medita entonces de dónde te has desbarrancado. Y le dice, vuelve a lo primero. Cuando dice, vuelve a lo primero, ¿qué le está concediendo? Le está concediendo un tiempo. No es permiso, sino que la piedad extendida es un tiempo para que vuelva en sí. Porque su candelabro, es decir, su presencia en el reino está en jaque. Y antes que entre a jaque mate, que se arrepienta. Porque si aún insistiera hasta el punto que en algún momento y persiste en su error, será quitado finalmente y no estará en la foto final. La situación de ellos tiene algo en lo que coinciden. Dice, destaco que aborreces a los nicolaitas. Es un tema que hemos tratado más de una vez. Dicha expresión tiene dos componentes. Nico, dominar sobre otros. Alguien está en la punta de una organización. Y laos, pueblo o gente común, nicolaos, nicolaitas, dominio sobre otros, y alguien está en la punta de esa pirámide. Ese es un sistema u organización nicolaitas, donde el grupo, ¿no?, incluso acarrea medios y fondos para que llegue a la punta. En cambio, los apóstoles repartían entre ellos, vendían casas. Los nicolaitas aceptaban también, inclusive, aparte, o sea, carne que era dedicada a los ídolos, y luego usaban el sexo de manera abierta, ¿no? Y no cuando ya son extremos también. Claro. Pero eran prepotentes, ¿no? Yo soy el dueño de esto. Entonces, estaban, un sistema nicolaíta clásico es alejado de la congregación o alejado del pueblo. Entonces, al unir ambos vocablos, Nico y Laos, significa enseñorearse sobre la gente, ejerciéndoles dominio, autoproclamándose en la práctica como el superior, el que tiene derecho o privilegios que los demás le permiten que los tenga e incluso se los sustentan. En pocas palabras, es como un sacerdocio donde impera el autoritarismo. Ya no son siervos, sino dictadores con guantes blancos y sutiles. Saben cómo ejercer dominio para sus fines y saben cómo perpetuar una dictadura de corte eclesiástico. Eso es lo que aborrece la Escritura y lo que manifiesta acá en esta carta a Éfeso. También existe una secta gnóstica que propugna en el antinomianismo. Anti es en contra, nomos es ley.
Cuando dice los transgresores vendré, ¿no? Yeshua dijo que en los evangelios pueden encontrar esa frase, apártense de, dice antes ellos, ¿no? Hemos hecho esto, hemos predicado tu palabra. No están los fariseos, no son gente que en el día final yo prediqué tu palabra, los enfermos han sido sanados. Entonces nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, mal puesto. Porque habla de, en realidad, le está diciendo en el original, uno puede googlearlo en este momento, violadores de la ley. Y entonces, bueno, eso no me acomoda. Entonces, ¿qué hace el hombre? Y esta es también de donde han caído, ¿no? Quítale, Violadores de porque maldad. si no, no se estarían creando todos estos problemitas hasta el día de hoy, ¿no? Claro, no estarían dudando. No estaríamos, pues, ¿quién está detrás de estas cosas? Anula el original y pon hacedores de ¿Qué es lo que más maldad. me conviene? De maldad, ¿no? No, pues ha hecho cosas malas. No, violadores, transgresores de la ley. Lo pueden ver en la Biblia de Jerusalén también. ¿En qué versículo es que está? Te lo puedo decir, ahorita no recuerdo, pero si O lo no, busco en Google. ¿Cómo? búscalo en Google que hay. ¿Pero qué digo? Sí. Hacedores de maldad y sale Sí, versículo. transgresores. Pero podemos explicar lo que es el anti. En contra, nomos, ley. En rebeldía hacia la ley. Esto del antinomianismo surge en el siglo XVI. ¿No? Tenemos también célebres personajes al respecto. Sí. Nuevamente, es un resurgimiento, dice, contra la ley. Pero este antinomianismo ya existía en los siglos I y II. Y resumen de dicha doctrina es que ya que la gracia no tiene límites, Mateo 7:23. y somos salvos por gracia, en todo, entonces, debido a la gracia, podemos igualmente sin límite pecar y seguir siendo salvos, porque no se pierde la salvación. Es completo, ¿verdad? Esto es completo. Todo ello dentro del ámbito del gnosticismo. Entonces, siempre salvo, gracia abundante, puedo pecar a discreción. Vamos a ver la gracia. Estamos siempre salvos, dice. Esto es antinomianismo. A ver, léete, pero léelo, ¿cómo tienes tú? El Mateo 7:23. Porque dice que acabas de encontrar. Ya. Y tú también, búscalo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo tienes hacedor de maldad. ¿Y tú cómo lo tienes ahí? Bueno, pero vayamos al interlineal y vamos a encontrar las palabras originales de transgresores de la ley. No se puede ir contra la palabra por cambiar los términos que me acomodan, sino porque esto hace daño y al final la gente cree que es eso. Está hablando. Mateo 7:23. Vamos a leer aquí otra versión. A ver, 7:23 o 7:20. Acá se dice, mira, A ver. entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Claro, de la ley o Torah. Aquí dice, a ver, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, hemos expulsado a los demonios en tu nombre, hemos hecho prodigios en tu nombre. Entonces yo declararé ante ellos, jamás os he conocido, apartados de mí los que obráis la iniquidad. La iniquidad. Mira. Entonces, más preciso, ¿no? En esta versión dice, mas entonces yo les protestaré, jamás os he conocido por míos, apartados de mí, operarios de la maldad. Claro, operarios, transgresores, iniquidad, todo esto está hablando ahí en contra de la ley. Pero al haber abortado o suprimido ese término de la ley, la gente cree que la cosa viene suave. Y no viene suave. Entonces no se estaría diciendo que la ley está abolida, Claro, o esas cosas. Para no- Pero como eso está en contra de lo que sustentan, entonces Lo podría mejor decir- lo elimino. Le podría decir de una manera más práctica en relación al hombre, ¿no? Tú transgredes una ley y te la cobran. Y tienes que pagar esa ley. Claro. Entonces, sí, para el hombre sí existe esa ley. Entonces, para el que conoce a Dios, tiene que reconocerla. ¿Por qué? Porque sin el hombre, tú no puedes transgredir esa ley menos en el Señor. Claro, hay todo un esfuerzo para ver cómo desobedecer la ley. En vez de enseñar la ley, hay toda una maquinaria que apunta a cómo puentearla, anularla, olvidarla, y en ese estado se encuentra.
Y tal desviación está más presente que nunca cuando se afirma que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, sacando totalmente fuera de contexto. ¿Qué significa estar bajo la ley? Lo que tú acabas de decir. Si yo me paso un semáforo, no, tú estás en tu Mustang 64, te pasas tú un semáforo, entonces estás bajo la ley. Claro, porque la ley te ha identificado que eres un infractor. Pero si yo me paro ante ese semáforo y obedezco la señal por amor a la ley, me gusta el orden, la armonía con mi prójimo, estoy bajo la gracia. Porque te van a reconocer por hacer eso. Entonces, estar bajo la ley significa estar bajo las luces que dan a conocer tu condición de pecado frente a lo que es el carácter del Todopoderoso. Y estar bajo la gracia es aquella persona que obedece los mandamientos, como dijo Jesús, así me aman, guardan mandamientos. Entonces, estar bajo la gracia, ese es estar bajo la gracia. En obediencia y como una obediencia en amor como respuesta a Él. Y se ve en este sentido de hacer caso a las disposiciones del Creador. Este gnosticismo de irse contra la ley, para tener conocimiento, es un sistema religioso del siglo I, surgido entre sectas judías y cristianas, en donde se enfatizaba el conocimiento espiritual, gnosis, y propugnan el conocimiento directo de la divinidad mediante intuiciones místicas, todo es plural, y esotéricas. Y eso de esotéricas vienen declaraciones y decretos. Ese gnosticismo de declaraciones y decretos han pasado los siglos, si sigue hablando todavía de declaraciones y decretos. Esas son cosas gnósticas. Ellos, el gnosticismo, es lo que criticaban también en Colosenses, ¿no? Que prohibían los alimentos. Entonces, de eso hablaban también, que los condenaban, que no se puede alimentar, porque hablaban del comer en sí totalmente. No hablaban, todo es ilícito, ¿no? Yo puedo comer de lo que sea, no era una respuesta para estar en contra de lo que son los alimentos puros y no o inmundos. Está hablando de este gnosticismo que se había metido en las congregaciones. Incluso se habla de culto a los ángeles. Esto es gnosticismo. En los primeros 3 siglos era de mucho prestigio entre los intelectuales cristianos. Era o es una mezcla de creencias del Oriente con filosofía griega. Era una combinación de judaísmo helenístico, zoratrismo y platonismo, incluso con vínculos con el budismo y el hinduismo. Se puede condensar que los nicolaitas fue o es una secta herética en la Iglesia Apostólica. Fíjense, el obispo Ireno, que del 185 después de Cristo, que era un obispo de la ciudad de Lyon, desde 1889 después de Cristo, principal adversario del gnosticismo de Lyon, Francia, dijo, lo llamó secta gnóstica a los nicolaitas. Una idea de entender acerca de los que hacen los nicolaitas. Lo podemos encontrar, fíjense, un comportamiento nicolaita en el siguiente pasaje de 3 de Juan 9 al 10. Vamos a una actitud nicolaita, vayamos a la práctica. Carta 3 de Juan, 3 de Juan, en los versos 9 al 10. Tiene un solo capítulo. Amén. Ahí está. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Quién es el que le gusta tener el primer lugar entre ellos? Diótrefes. Tú puedes ir buscando qué significa Diótrefes, en hebreo o griego. Diótrefes, así como suena. Diótrefes. Significado en hebreo y en griego. Busca. Diótrefes. Sí. Correcto. ¿Ya? Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahí está. Entonces, el primer lugar es el que habla de una autoridad en una congregación. Le gusta el primer lugar y él decide quién entra y quién no. Él toma decisiones y se opone. Ese es un ejemplo clásico, por ejemplo, de un nicolaíta.
Entonces vamos a hacer un resumen mientras tú sigues. Acá dice, mira, Diótrefes es un personaje bíblico mencionado en la Biblia. Su significado, el nombre en sí. En la tercera epístola de Juan. Significado del hebreo en Diótrefes y en griego. Busca ahí. Diótrefes en hebreo. Etimología. Rechazaban los misioneros que venían. ¿Qué significa el nombre de Diótrefes? Ah, el nombre. Claro. Entonces vamos a hacer un resumen mientras Hola. Mónica intenta encontrar algo. En hebreo, dices tú. Hebreo, griego. La Torá no es lo único que nos permite estar injertados al olivo, o sea, las instrucciones. También es imprescindible tener a Yeshua en el corazón como nuestro Adón, como nuestro Señor y como nuestro Rey. Es por ello, en la carta a Éfeso que estamos viendo, que Yeshua solicita que haga un examen y se dé cuenta de dónde se ha caído, de autoritarismo, eres un nicolaíta, estás practicando, estás usando mi nombre como negocio, ¿no? ¿De dónde has caído? ¿De dónde te has apagado? ¿De quién te has desprendido? ¿Tú qué has encontrado? Sí. A ver. El nombre Diótrefes es de origen griego y se compone de dos palabras. A ver. Dios, que significa de Zeus o divino, y trepo, que significa nutrir o alimentar. En hebreo, el nombre Entonces, vamos ahí, de lo que es Diótrefes, griego. o Ahora, esta no, práctica nicolaíta significa aquel que está alimentando a Zeus, ¿no? Sí, Eso es en griego. O sea, su actitud, porque los nombres en las escrituras no es por gusto, siempre hay un mensaje, es alimentar al reino de Zeus, que representa a Satán. Y en hebreo, el nombre Diótrefes se traduce como alimentado por Dios o nutrido por la divinidad. Nutrido por la divinidad. No, pero ¿qué divinidad acá está hablándose? Entonces, vemos esa situación. Es por ello que en esta carta, entonces, Yeshua nos pide a todos nosotros, en singular, que hagamos ese examen. La frase, quitar tu candelero, nos hace recordar la expresión, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces eso significa quitar un candelero, la negación de quién eres. Negar a Yeshua, dejar el primer amor, es apagar literalmente el candelero, y ya apagado será, como ya no cumple su función, ya dejó de ser luz, será retirado del lugar que tenía, perderá su posición, no estará en el escenario final. Dentro de la congregación de los nicolaitas no existía compasión, no estaba presente el amor fraterno. O sea, tú no llegabas a una congregación nicolaita con la máxima autoridad si la autoridad no eras de su agrado. No te iba a recibir con alfombra roja, ni te iba a dar un abrazo, ni un beso fraternal, ¿no? Al contrario, ¿no? Iba a ser autoritario, juicio, látigo. Ahí no había, en el sistema nicolaita no hay siervos, solo líderes, que terminan por enseñorearse de todas las ovejas. Aquí hay una diferencia entre líder y siervo. Siervo es esclavo. ¿Qué pasa? El líder se impone. Líder es un término humano, Claro. y se ha metido en la congregación. Y todo se cumple en un nicolaíta que conocemos, que está por ahí en Latinoamérica, de presidente en un país. ¿Quién será? Se llama Nicolaíta Verde. Ah, ya, ok, Claro, ok, claro. ya sí. Ahí viene un nombre, ¿no? Ah, Sí, aquí nuestra hermana muy acertado su apunte. Entonces, en contraposición a ello, Elohim quiere siervos. Quiere que nos amemos unos a otros, dando gloria y honor no al que esté en la punta, ¿no? Porque hay gente que paga pues cantidades en dólares por haber ungido, ¿no? No, nosotros no estamos detrás de esas cosas, sino dando gloria y honor al supremo hacedor. Debe destacarse la figura desterrarse la figura del líder y volver a la reunión o la figura de los siervos. Pero lo que pasa es que eso no vende, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Siempre hemos hablado de esto más de una vez. sí. Reunión de líderes, yo estoy presente. Reunión de siervos, no. No pueden poner eso. Es líder, ya, ¿no? Líder. Imagínate. Entonces, no le gusta, no pega. Solo que tiene Perdón, Se y sienten siervo menos, de se todo sienten lo menos. demás, y el último
yo debo ser el último, menos todavía. Pero el líder la punta, entonces sí. Es que el líder viene de... Yo me impongo. Yo soy servido. No estás No. totalmente. Pues. El sistema nicolaíta busca fincar su dominio y someter a todos. Y está enfocado en buscar el aplauso y los halagos. Dominio del pueblo. Nicolaos, nicolaitas. Nicolás Maduro. Todo está grabado, hermana. Esto también llega a Venezuela. Cuidado. Veamos. No quise viajar este año. Sí, te recomiendo hasta que caiga. Vayamos a ver lo que está la promesa a la Keilah de Éfeso. ¿Cuál es la promesa? Está en Apocalipsis 2:7. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. La promesa a la Keilah, congregación o asamblea de Éfeso. Amén. A ver, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces comerán del árbol de la vida. Ese luchar y vencer, dice los que venzan, hace referencia al nombre de Israel. El que lucha con Yahweh y vence, ¿no? Eso significa el nombre de Israel. Otra referencia al árbol de la vida está en Apocalipsis 22, 14 al 15. Apocalipsis capítulo 22, en los versículos 14 al 15. Amén. A ver. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fíjense lo que está diciendo, ¿ah? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. No es que entre uno casualmente y va de frente a tocar el árbol de la vida, sino es un derecho. ¿Qué capítulo es? 22, 14 y 15. Ajá. Fíjense lo que dice acá en esta versión del Jubileo 2000. Apocalipsis 22, 14, a los que están conectados o acá los presentes. La versión JB labial S. Apocalipsis 22, 14 dice: bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que su potencia y potestad sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Entonces, ¿tú cómo lo tienes ahí? ¿O tú? Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Y tú cómo lo tienes en la versión Reina Valera? Creo que es esa. ¿Tú cómo lo tienes? El 15 al 14. El 14 mejor. El que leí. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué pasó? Fíjense, elimínese, respecto a Venezuela, expropiese. Elimínese esto de hacer mandamientos. Elimínese. Entonces cojan de unos versículos de abajo y pongan lavar sus ropas. Porque mi teología no puede convivir con esto de que hacen sus mandamientos para que tenga derecho al árbol de la vida. Y con mi teología o mi organización no lo cree, entonces elimínese hacer mandamientos. Y quedó como lavar ropa. Sin embargo, Imagínate, ¿no? Tenemos prueba al canto aquí. En esta versión del Jubileo 2000, bienaventurados los que hacen sus mandamientos. Y también en la Reina Valera antigua, también en la SRB, que es la Spanish Blue, Red and Gold Leather Edition, no me piden que lo repita porque salió de Chile. Y también, la conoce como la BRG, dice en Apocalipsis 22:14, la Reina Valera antigua, antes de borrar esto, dice, Reina Valera, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Esto fue eliminado. Qué increíble, lo habían puesto bien. ¿Por qué lo cambiaron? Porque contradice la posición. Por conveniencia. Entonces eso también el hombre lo ha sacado. Veamos la traducción lenguaje actual. Apocalipsis 22:15. A los que dejen de hacer lo malo.
Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. ¿Tú cómo lo tienes en esa versión? ¿Ese 22:15? 22:15. No, Acá también, dice porque otra cosa. yo quiero que lea el 22:15. Queden fuera los perros y Claro. los hechiceros y los deshonestos. Y los No, lo que pasa es que está acá en la traducción lenguaje actual. Ah, ya, Es la versión Vulgata Latina. Y los idólatras y todo aquel que ama y practica mentiras. Ahí está. Entonces, Es más risa. fuera los perros, los hechiceros, lo que hemos visto de Éfeso. Fuera todo esto que está predicándose en Éfeso, fuera todo esto. ¿No? ¿Por qué? Porque ese lavado de ropas tiene que ver con irse contra la ley, la hechicería, ¿qué más? La mentira. Mentira. Está conectado al 14 y 15. Deshonestos. Por lo tanto, eso de lavar ropas No se es hace. un choque de trenes, porque tú estás rompiendo el contexto y estás como diciendo el 14 hizo una cosa y 15 va por su lado. No, está hablando, ahí está, en el Apocalipsis 22:15, y si hay dudas, ir a la Reina Valera, la más antigua, y leer que también está escrito ahí. Historia es historia y los hechos son hechos. Fíjense en la versión King James, esta es una famosa versión King James, Apocalipsis 22:14, mientras Janel está que lee con efusividad. Como una campanita justamente para eso. 22:14. 22, no, No, en va a King leer James. otra versión. No, ¿verdad? sí, no. Otra versión. Tengo otro sueño. Dice Apocalipsis 22:14 en la versión King James: bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que tengan quienes derecho del árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a dejar esto? ¿Cómo van a tener derecho al árbol de la vida los que hacen sus mandamientos? Suprímense. Se suprimió. Yo estoy dando acá, Biblia del Jubileo 2000, la Reina Valera Antigua, estoy leyendo, estoy dando a conocer la traducción en lenguaje actual, estoy dando a conocer la Spanish Blue Red and Gold Leather Edition, y estoy dando a conocer la versión King James. King James, esto es un inglés que ya no se habla porque es un poquito antiguo. Es la versión King James. Ya hablan de hacer sus mandamientos. Se puede googlear, se puede ir a enciclopedias y eso está ahí. Es un hecho que esto fue cambiado por motivos subalternos. Y si no queremos entender todavía, vayamos al contexto. Y el contexto de esto es Apocalipsis 22:12. Apocalipsis, es decir, vamos a lo que es anterior. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. ¿Qué dice? Amén. A ver. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra, según haya hecho, no según sea su sentimiento, su emotividad, no, según sea su obra, según haya hecho. Se está hablando de hacer, de obedecer, de acatar los mandamientos. Por eso que desde el 22:12 desemboca al 22:14 como promesa. Ay, Que los que hacen sus mandamientos tendrán derecho del árbol de la vida. Acá nos dice, pues, el ver. Alfa y el Omega nos dice. Acá dice, yo soy el Aleph y la Tav, Claro. el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, pues, es otro versículo. El 13 que tú estabas diciendo. yo el 12, en el 12. No, pero ya ibas a decir del 13. No pasó por mi mente todavía. Yo te entendía. No. Hay que despertar. Sí. Trate el campanario de la iglesia. Lo de lavar sus ropas lo han enlazado. ¿De dónde vino esta situación o esta imaginación o esta creatividad? No sé cómo llamarlo. Ha sido tomado de Apocalipsis 7:14. Esa expresión de lavar sus ropas lo han tomado de Apocalipsis 7:14. Veamos. ¿Será cierto esto? ¿O no te lo digo? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa expresión sale de ahí. Ese lavado de ropas y luego se borra hacer mandamientos y ponen bienaventurados los que lavan sus ropas. Wow. Esto tendrá que responderse ante un trono. Imagínate. Estas acciones tienen que responder ante un trono. Yo me estoy alineando a la Reina Valera más antigua.
Y esto no es un asunto menor. La más antigua es de ¿Qué año? ¿de qué año? 1600. Más por ahí. 509. 1509. Incluso de repente en la de 1919 creo que todavía está También, eso. ¿no? 1919. Pero voy a Ha eso. habido varias versiones. Claro, pero es que se ha ido suprimiendo conforme ha ido... Está escribiendo. No, la palabra no evoluciona, es una sola. Ahí, Claro. conforme han ido acomodándose las cosas, Es mentir eso de evolucionar la palabra. Sí. no evoluciona la palabra. Porque la palabra de Dios dice una cosa. Así es. Y no va a cambiar. Así que busquen la reina como tarea para la casa. 1900. Busquen la Reina Valera, la más antigua, y busquen qué es lo que dice exactamente antes de Por que... aquí hay una que dice 1569. Ya, hermana, si la tienes en casa, la traes. Entonces, Hay hagamos ese trabajo. una 1500. Hagamos arqueología bíblica. Encontremos qué es lo que decía la Reina Valera en realidad, antes de que esto haya sido suprimido. Antigua versión de Casidoro de Reina, 1569. Ujú. Y después fue revisada por Cipriano de Valera en 1602. Sí, eran dos hombres de la Orden San Jerónimo En distintos tiempos. y traída desde latín al castellano. Después hubo otra revisión en 1862 y otra en 1909. 1909, no es 1919, pero ahí vamos a encontrar eso. Tarea para la casa, el que lo encuentra se gana mi reconocimiento. Dice, ahí se menciona a los que estaban entonces en la gran, eso de lavar sus ropas, que ha leído la hermana, al momento de despertar, que estaban en la gran tribulación, me confundir acá, que confiaron hasta el final. Ya ves, y gracias a ellos sus ropas fueron lavadas, gracias a la obra del Cordero de Elohim, que les quitó los pecados. No va a la hilación directa que han querido establecer para sustituir los mandamientos o suprimir por el lavado de ropas. Eso tiene que ver otro con la gran tribulación. El Israel obediente es el que va a entrar a la nueva Jerusalén y va a comer del árbol de la vida, es lo que está diciendo la Escritura. Hemos leído el término también aborrecer en el pasaje de la Keilah, congregación de Éfeso, aplicado ¿a quién? Si no, me tengo que marchar de frente, hermano. ¿Cómo? ¿A quién ha aplicado el término aborrecer? Aborrecer. ¿A los? Gentiles. No. No, perdón. Tiene que ver con Venezuela, que estaba mandando ahí. Nicolaitas. Los nicolaitas. A lo que tenemos que llegar, hermano. Dicha palabra también la encontramos en Proverbios. Claro, sí. Muy interesante, no he escuchado nada, pero está interesante. Lo encontramos en Proverbios 6, en los versos 16 al 19. Proverbios. Vayamos a lo que aborrece Yahweh. Proverbios. Proverbios 6, en los versos 16 al 19. Y estamos casi acabando ya, antes que el tema acabe con nosotros. Proverbios 6, en los versículos 16 al 19. Dice, hay 6 cosas que Yahweh odia, 7 que él detesta. Eso se llama aborrecimiento. Y es arruinado por la impureza de su alma. Ujú. Los ojos altivos, Ya, la lengua mentirosa, sí. manos que derraman sangre inocente, Ujú. un corazón de intrigas perversas, Ya. pies prestos a correr a hacer el mal, testigo falso que miente con cada aliento, Ajá, y aquel que siembra discordia entre hermanos. ahí está. Está bien bravo, ¿no? Así es. Sí. Y también la Biblia en lenguaje actual detalla la lista bajo las siguientes palabras que guardan vasos comunicantes con las características típicas de los nicolaitas que hemos estado revisando. Y paso a detallar lo que en dicha versión se ha expresado ahora que ya sabemos acerca de los nicolaitas. Pensando en ello, escuchamos la lista en esta versión lenguaje actual. Gente orgullosa, gente violenta, porque eso es de la carta de Éfeso. La primera carta, que aborrezco esto. ¿Qué cosa aborrece? Y en relación a lo que hemos leído acerca de los nicolaitas, pensemos, gente orgullosa, gente violenta, gente mentirosa, gente malvada, gente ansiosa de hacer lo malo, gente que miente en un juicio,
y la que provoca pleitos familiares o el que siembra discordia entre hermanos. Esto es la traducción lenguaje actual. Y en cuanto a la promesa, que es el árbol de la vida, nosotros sabemos que habían dos árboles en el paraíso, ¿no es cierto? Sí. Habían dos árboles, bueno, en el jardín del Edén. Uno era el árbol del conocimiento, del bien y del mal, y el otro árbol era de La vida. el árbol de la vida, como si están en duda, Génesis 2:9. Y ambos se encontraban en el medio del jardín. ¿Y qué dice Génesis? Ya vamos acabando. Génesis 2, 16, 17. Ahí es la palabra y las disposiciones del Padre son específicas, son claras. Fíjense en Génesis 2, en los versos 16 y 17. Génesis 2, versos 16 y 17. Sí. Amén. A ver, tiene que jugar el hermano porque están igualados. Sí, por... A ver. Les, hermano. Léelo tú nomás, hermano. Léelo tú porque ya vas a... Diole también este precepto diciendo, come, sí, 2, 16 y 17, ¿no? Sí, si quieres el fruto de todos los árboles del paraíso, más del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas, porque en cualquier día que comieres de él, infaliblemente morirás. Claro, más es como un pero, ¿no? Pero no comas. No te quedes con las ganas, mi hermana. Lee de Génesis 2, 16 y 16. Y mandó al Eterno al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Ajá. porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, la indicación es, puedes comer de todos los frutos de los árboles. Es como dice, ¿no? La palabra, no, que yo, dice el Padre que podemos comer de toda comida, de todo alimento. Sí. Sí, pero no toda carne es alimento. ¿Qué cosa define la escritura alimento? Puedes comer de todos los árboles, sí, pero de este no. Siempre hay una distinción. Entonces puedes comer de todos, a excepción del árbol del bien y del mal. Al haber comido de tal fruto, el árbol, su mente, cuando comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, se bifurcó, se dividió, se hizo inconstante, ingresó la dualidad, ingresó la ansiedad, ingresó la duda. Antes todo era así. ¿Quién hizo la primera pregunta en la Biblia? ¿Quién hizo la primera pregunta en la Biblia? ¿Quién hizo la primera pregunta en la Biblia? Así es. ¿Perdón? Dios. No, él es de afirmación. Adán. No. Satanás. Ya está. Con que Dios ha dicho. Claro. ¿Quién fue el autor de la duda? Satanás. Satanás. Y entonces la mente del hombre Se dividió. no se ve los hechos, ¿no? Pero Dios me habrá dicho. ¿Será así? Y está en esa bifurcación espiritual. Se hizo inconstante. Por eso que dice que la mente, el que está como las olas del mar inconstante, no pretenda o piense que va a conquistar algo con eso. Y entre la alegría y estar entre la alegría y el pesar, entre el gozo y el sufrimiento, entre la emuná y la vista, entre tomar decisiones o no tomarlas con valor, entre la certeza y la duda, entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte, ese conocimiento del bien y del mal trajo esas consecuencias. Es un conflicto íntimo en nuestro ser, entre lo santo y lo profano. Eso es constante. Es Hasatán quien introduce la pregunta como idea en las Santas Escrituras. Antes Adán y Eva vivían en lo absoluto, vivían en lo santo, en lo perfecto. Ahora la duda cuestionante, incesante, trae graves consecuencias hasta nuestros días. Ese pensar derrumbó su mundo y derrumbó su vida. Es una filosofía muy vacía, ¿Sí? que alimentó el corazón del hombre, así decirlo, vacío. Como la cábala, por ejemplo, que es un conjunto de dudas imparable. Creen que eso viene del cielo. ¿Y quién es el autor de la duda? El fruto del árbol de la vida era para vivir eternamente. En razón de ello fueron expulsados del Edén. Y solo como referencia que nos invita a pensar, vamos a leer como un libro de Enoch 25, 2 al 6. ¿Qué número? Yo lo voy a leer porque usted no es que lo tengas, hermano. No.
Más Sí, allá de Enoch. más gente Ah, cree que no. va a encontrar en la Septuaginta de Enoch. Bueno, eso es. Enoch 25, 2 al 6, solo como referencia, como un cronista o como escritos. Fíjense lo que dice: esta montaña alta que has visto y cuya cima es como el trono, lo que vimos ayer, 25. como el trono de Dios, es su trono donde se sentará el gran santo, el Señor de gloria, el Rey eterno, cuando descienda a visitar la tierra con bondad. No se permite que ningún ser de carne toque este árbol aromático, hasta el gran juicio, cuando Él se vengará de todo y llevará todas las cosas a su consumación para siempre. Pero entonces será dado a los justos y a los humildes. Su fruto servirá como alimento a los elegidos y será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor, el Rey eterno. Entonces ellos se regocijarán y estarán alegres, entrarán en el lugar santo y la fragancia penetrará en sus huesos, decía hasta el alma. Y ellos vivirán una larga vida eterna, tal y como lo que sus antepasados vivieron. En sus días no les tocará ningún sufrimiento, ni plaga, ni tormento, ni calamidad. Vayamos a Apocalipsis 22, 2 al 5, acerca de este árbol. Con eso ya estamos acabando. Apocalipsis 22, 2 al 5. ¿Quién tiene? Apocalipsis 22, 2 al 5. Acerca de un árbol que crece. Ah, ya. ¿Sí? En medio de la calle y en cada lado del río ¿Ya? había un árbol de la vida que produce 12 tipos de frutos, Así es. uno diferente todos los meses. Uh-huh. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Sanidad. Nunca jamás habrá maldiciones. El trono de Yahweh y del Cordero estarán en la ciudad y sus siervos le adorarán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Uh-huh. La noche ya no existirá, Habrá de pasado. modo que no necesitarán la luz de una lámpara ni Así la es. luz del sol, porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos, y ellos reinarán como reyes por siempre y para siempre. Amén. Hasta el 5, ¿no? Sí, hasta el 5. Entonces, dentro de Nueva Jerusalén está el árbol de la vida y será con aquellos que entrarán reinando con Jesús de Nazaret por los siglos de los siglos. Finalmente, 22:15, ¿quiénes no entrarán? ¿Quiénes no van a participar de todo esto? 22, 15. 15. Te escuchamos, hermano. Fuera los perros, Los perros. los hechiceros, ¿Por qué decían perros en el oriente esas personas? Porque no tenían dueño, porque paraban en grupo, no nada. No, Ah. No tenían dueño y no paraban. tenían Un perro, patria, veamos. no tenían patria. Eran tipos que reaccionaban Estaban fuera. por su carne. Veamos los perros callejeros. Claro. Veamos los perros callejeros, ¿no? Que andan en jauría, no tienen dueño, no tienen Dios. Tenían- Comen de basura, se alimentan de cualquier cosa, ¿no? Pecados, vivían de la orgías, sensualidad. borracheras. ¿Y qué más? Y andan en grupo. Andan en grupo. Andan en grupo. Entonces vamos todos. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Entonces vamos todos, ¿no? Entonces son los perros. Esa actitud será fuera. Como los Sigue leyendo, mi hermano. los hechiceros, También hemos visto los hechiceros que hacen negocios, los impuros, los impuros, los que no se mantienen en santidad, entonces estarán fuera. los homicidas, Homicidas, incluso de lengua, los idólatras idólatras. y todo el que ama y practica la mentira. Ama y practica la mentira. Entonces el término se aplica a los perros, a los que están fuera. Como decía, no es bueno dar el bocado y darlos a los perrillos. Está hablando de gentiles, los perrillos. Por eso es que nosotros tampoco podemos ser o llamarnos o contentarnos con ser gentiles, porque solamente de las obras reciben los perrillos. La connotación de perro es en función de esas tres razones. Sin Elohim, comen cualquier cosa, pecado, andan en grupo como jauría, juntos en vicio y en camino de escarnecedores. Entonces, conclusión. El mensaje a la Keilah o congregación de Éfeso tiene como figura central a Yeshua, que es el primer amor. Segundo, Yeshua es la luz del mundo. ¿Qué ocurrió en el primer día?
sea la luz frente a lo que estaba desordenado y vacío, tal como se encontraba desordenado y vacío Éfeso. ¿Y cuál es la primera fiesta de Yahweh? La fiesta del Pesaj, cuya figura central es el Cordero, que representa el Cordero de Elohim, al único que nos puede redimir del pecado. ¿Cuál es la primera carta a Éfeso? Perdón, la primera carta a la congregación. A Éfeso. Éfeso. ¿Cuál es la primera fiesta? Pesaj. Pesaj. ¿Quién es la figura central del Pesaj? Yeshua. Cada carta de las congregaciones está unida con una fiesta. ¿Una fiesta? ¿O con la iglesia? No. Carta 1 a la iglesia de Apocalipsis de Éfeso, unida con la fiesta primera. Carta 2 con la fiesta 2. Carta 3 con la fiesta 3. Carta 4 con la fiesta 4. Carta 5 con la fiesta 5. Carta 6 con la fiesta 6. Y carta 7 con la fiesta 7. Y además está unido a su vez carta 1, fiesta 1 con el día 1, que es sea la luz, que es una luz para ser seguida. Igual, fiesta 1, carta 2 con fiesta 2 y día 2. Carta 3 con fiesta 3 y día 3. ¿Génesis 3? ¿Sí? Y lo vamos a ver. Todo está unido, para parar es una sola. Un cuadro sería bueno hacer, ¿no? Claro, es un cuadro así para que puedes con Carayola. Entonces, y carta 7 con fiesta 7 y con día 7. ¿No? ¿Cuál es la última fiesta? Hablando de eso. La fiesta de... ¿Tabernáculo? Pregunta. Sukkot. Estoy preguntando. Sukkot. Cuando acá hay enramada, Sukkot, ¿no? Es ya ese reposo, ¿no? ¿Y qué dice? Ya reposó. Reposó de sus obras, ¿no? Estar en ese reposo porque ya es boda. Entonces eso vamos a ir viéndolo. Y podríamos ver una serie de conexiones más que tiene la Escritura. Pero siempre desde este concepto hebreo de las cosas. ¿Puedo leerte un último versículo, Salmo 1, en esta versión? Si te hace feliz, adelante. Bien feliz. Dichoso aquel varón que no se deja llevar de los consejos romanos ni se detiene en el camino de los pecadores. ¿Ya en qué se deleita entonces? Y se siente en la catedral pestilencial de los libertinos. De los libertinos. Y que ¿no? Habla también de que medita, ¿qué cosa medita día y noche? Su voluntad y la ley del Señor. Medita la del día y noche, ¿no? Porque hay también ese concepto, hablando de salud, mi hermana. Gracias. Hablando de dualismo, salud y enfermedad, ¿no? Entonces, no es la ley una maldición, de ninguna manera. Lo han hecho ver así. Lo han hecho ver así. ¿Tú crees que van a estar meditando día y noche las maldiciones? No. Entonces, el Salmo no tendría ningún sentido. No, pues. Pero son cosas que, y vemos, y esto debe alarmar, que el hombre, con tal de llevar a cabo su interpretación, no tiene reparos en cambiar incluso la letra. Y eso es... Incluso yo creo que el Señor No en algún tengo- momento, en el pasado, le hubiera dicho a los profetas, ¿no? Que la ley se acaba y empieza una gracia. Pero en ningún momento se menciona eso en el Antiguo Testamento. Bien, mis hermanos, entonces hemos concluido la primera carta a Éfeso. Vamos a hacer siempre vinculaciones con fiestas y después también vayan ustedes viendo cuál es la segunda fiesta. Vayan viendo ustedes qué ocurrió el segundo día en la creación, para que cuando nosotros lleguemos a la segunda carta de Éfeso y la hermana se despierte, entonces puedan adentrarse en el mensaje. Quiero agradecer, mis hermanos, a todos los presentes y esperarlos para la próxima oportunidad con la segunda carta de Éfeso. Que Yahweh sea con todos ustedes. La segunda carta sería... Shalom. Shalom. Chao, shalom. Despídete, hermano.